Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Shanti, tu seminario de crecimiento personal. Mi nombre es Abby y yo soy una de las facilitadoras que voy a estarte compartiendo temas de interés durante este espacio. Primero, déjame darte las gracias por decirte que sí, creo que por cada persona que sana, que se escucha, que trasciende sus limitaciones, el resto de la humanidad también estamos sanando. Así que gracias por decirle sí a este encuentro de almas que estoy segura que previamente todas las almas que estamos en este espacio habíamos orquestado. Como te decía, me llamo Abby, pero creo que más allá de describirme a través de este nombre de pila que eligió mi alma o incluso mis papás, no lo sé. En este plano me gusta describirme como un alma libre. Soy una buscadora incansable de mi propia verdad. Soy una cuestionadora también de absolutamente todo lo que me rodea, y en ese cuestionamiento y esa búsqueda de mi verdad me vine a dar cuenta que una de mis grandes misiones y pasiones en este plano ha sido aprender a amarme de forma más profunda, aceptando tanto mi luz como también mi sombra. Por supuesto que desempeño también muchos otros roles que forman parte también de lo que enriquece mi mensaje y mi experiencia de vida, y uno de los más importantes es mi rol como mamá. Soy mamá de 3 niñas maravillosas, una niña de 15 años, una niña de 10 y una niña de 1 año, y el hecho de poder haber sido mamá de estas 3 niñas no solamente me ha dado la posibilidad de experimentar el don de la creación como mujer, sino que también me ha permitido poder encontrarme en mis hijas para también sanar y trabajar muchas de las cosas que me tocó vivir en esta vida, pero que también mi alma a lo mejor traía desde otros planos. También, además de ser mamá, pues cumplo muchos otros roles, como a lo mejor los cumples tú. También soy hija, también soy pareja, soy amiga, soy hermana. De primera profesión soy ingeniera en producción industrial, y después de algunos años de desempeñar en mi primera profesión me di cuenta que lo cierto es que habían otros temas que también me encantaban y que me gustaría explorar, y dentro de esos pues comencé a meterme un poco más en todo lo que era crecimiento personal, amor propio, espiritualidad, y ahí fue como finalmente llegué a estar lo que te estoy compartiendo acá. Soy creadora de una comunidad que se llama Alma Intuitiva, y Alma Intuitiva ha sido una expresión de mi alma para poder compartir lo que soy, para poder compartir mi crecimiento personal y servir de espejo también a otras almas que se encuentran acá. Durante este espacio voy a hablarte del tema que más sé, y es justamente de la intuición. Y digo que es el tema que más sé porque, si bien es cierto, no tengo tantísimos recuerdos de mi niñez, una de las cosas que más recuerdo y que más clara tengo ha sido la escucha de la voz de mi intuición. Estoy segura que desde que estuve muy niña siempre tuve muchísima actividad a nivel de mi mundo interior, y hoy, con la edad que tengo, suelo recordar aún cómo se sentía la voz de mi intuición. Creo que eso no es casualidad, y es que, como te decía, dentro de este camino de encontrarme, de conocerme, de descubrirme, definitivamente la intuición ha jugado un rol importantísimo. Así que déjame pues hablarte un poco más acerca de lo que es la intuición desde mi experiencia, desde lo que he podido también ver en otras mujeres, y pues espero que estas herramientas te sean también de utilidad dentro de la expansión de tu alma, y sobre todo dentro de el poder tener una mejor experiencia de vida. Creo que todas estas herramientas son muy lindas, son muy bonitas, pero no son un fin en sí mismas. Estas herramientas están acá y te las estamos dando no solamente yo, sino también las herramientas que te van a dar las otras facilitadoras para poder ayudarte a tener una vida más plena, para poder ayudarte a tener una vida más en paz, para poder ayudarte a tener una vida más alegre, inclusive, ¿por qué no? Así que bueno, comencemos entonces con este espacio que he titulado La intuición, tu mayor superpoder. Durante lo que voy a estarte compartiendo acerca del tema de la intuición, quizá vayas a notar que hablo mucho acerca de mí misma, y es que resulta que es el tema que más conozco y es en lo que soy experta. Mi objetivo con lo que vengo a compartirte no es darte consejos ni decirte cómo lidiar con las diferentes circunstancias que estás viviendo, sino hablarte desde mi experiencia personal, cómo yo he podido lidiar también con lo que a mí me ha tocado vivir, y por qué no, pues servirte de inspiración y de espejo. Al final, pues todos somos la misma conciencia expresada en diferentes avatars, y cuando estamos en disposición de abrir nuestros ojos, sobre todo los ojos de la intuición, podemos también reconocer a través de la historia de los demás y de lo que los demás han vivido, también pues señales para poder conectar con nuestra propia verdad. Por eso es que siempre pues me expreso y hablo desde mi propia historia, de mi propio camino y el recorrido que yo he hecho. Te puedo decir que hoy en día yo catalogo mi vida como una vida maravillosa. A mí me gusta todo de mi vida, o sea, estoy siendo completamente honesta con esto. Yo amo toda la experiencia de vida que tengo ahorita. Y eso no es únicamente porque tenga circunstancias que externamente pues también son hermosas, me gusta vivirlas, sino porque sobre todo aprendí a aceptar
todo lo que la vida me trae, todo lo que yo genero muchas veces, y aprendí a ser imperturbable con todas las circunstancias que me está tocando vivir. Sin embargo, esto no fue siempre así. Yo me catalogo a la fecha, sé que algún día voy a dejar de serlo, pero a la fecha, porque estoy siendo honesta, me sigo catalogando como una sufriente en recuperación. Y digo sufriente en recuperación porque todavía me mantengo muy atenta a esas señales de mi ego que me quieren llevarme a ver como una víctima de las circunstancias y sobre todo que me quieren llevar a identificarme con el código del sufrimiento. Yo crecí pensando que parte de vivir era sufrir, inclusive durante muchos años de mi vida, después ya estando también en este camino de crecimiento personal, llegué a contarme la historia que para crecer, que para sanar, que para evolucionar, yo tenía que sufrir. Mi niñez fue una niñez emocionalmente complicada, quizá como la mayoría de ustedes. Mi papá es alcohólico, entonces eso tuvo pues muchas circunstancias particulares para mí en mi niñez, además pues, de todos los problemas y las situaciones, digamos, que tenía la relación de mis papás, inclusive la relación de ellos con nosotros, conmigo y con mis hermanos. De manera que no puedo decir que tuve una niñez perfecta tampoco. Por supuesto que estoy súper agradecida con mis papás por todas las cosas que ellos hicieron por mí, pero no puedo tapar el sol con un dedo y decir que mi niñez fue perfecta cuando no lo fue, porque aún hoy en día sigo trabajando cosas producto de lo que viví en la niñez. La manera en la que mi niña en ese momento que sentía miedo, que se sentía herida, encontró para lidiar fue creándose un personaje en el que todo el mundo me viera como la niña buena, como la niña que siempre le decía que sí a todo, como la niña que siempre estaba feliz. Siempre cuento cuando hablo de este tema de mi niñez que yo no tengo recuerdos de mi niñez en los que me dijeran frases o palabras negativas, digamos, así como sé que tal vez a algunas de ustedes sí les tocó vivir inclusive violencia física. Yo no puedo decir que a mí eso directamente me tocó, pero sí hubo una frase que caló durante mí mucho tiempo, que aunque no es una frase negativa per se, lo cierto es que me afectó muchísimo y fue, qué linda Abby. Yo escuchaba mucho a mi alrededor siempre, ay, qué linda Abby. En la escuela era, qué linda Abby, también portada, qué linda Abby, tan inteligente. En mi familia, qué linda Abby, que tanto ayuda a su mamá, qué linda Abby, que cuida a sus hermanos, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. Y aunque uno diría, bueno, ¿qué tiene de malo decir qué lindo? Que decirle qué lindo a alguien. Lo cierto es que yo, esa frase, qué linda Abby, me la compré para crearme un personaje con el cual mostrarme, para el cual todos efectivamente estuvieran de acuerdo y me aceptaran. Ese, qué linda Abby, ha sido uno de los mayores trabajos a nivel interior que yo he tenido durante los últimos años, porque lo cierto es que a través de esa etiqueta que me autoimpuse, que acepté de manera inconsciente, también comencé a aceptar muchas situaciones en mi vida que yo no quería. Me costaba mucho poner límites, me costaba mucho decir que no, pero sobre todo me costaba decirme que sí a mí misma. Así fue, digamos, desempeñándose mi niñez. Cuando yo tuve 22 años, estaba recién terminando de estudiar en la universidad. Creo que inconscientemente tenía tantos deseos de salir de mi casa que vengo y tomo la decisión de casarme con una persona que pues a lo mejor no fue la más conveniente. Hoy creo que fue conveniente desde el punto de vista de mi evolución, pero definitivamente no fue la más conveniente por las circunstancias en las que me casé. Fue un matrimonio flash, le llamo yo, porque en cuestión de 2 años ya yo no solamente estaba divorciada, sino que también estaba con una hija a cuestas, que fue mi hija mayor, a la cual pues me ha tocado hacerme cargo prácticamente al 100% de ella, pero fue no solo un matrimonio flash, sino que fue un matrimonio de muchísima tribulación, de muchas complicaciones en las que yo viví violencia física, violencia emocional, violencia patrimonial, todos los tipos de violencia que uno se pueda imaginar, yo los viví en ese matrimonio. Salgo de este matrimonio, me devuelvo otra vez a vivir donde mis papás, cosa que a la fecha digo, Dios mío, o sea, de verdad que tenía mucho que aprender, porque volví al lugar del que había huido, en lugar de haberme ido a vivir sola, que tenía las circunstancias para haberlo hecho. Pero entonces, bueno, vuelvo con mi hija ahora a la casa de mis papás otra vez a encontrarme con todas esas cosas que yo tenía que trabajar. Y en un transcurso, no sé si fueron 2, 3 años, yo vuelvo, conozco a otra persona y otra vez vengo y me caso. Ya digamos que para este momento de mi vida ya yo había empezado a leer cierta información de crecimiento personal, ya había ido a terapia, ya sabía como algunas cosas, entonces digamos que superé algunas cosas de mi primer matrimonio, pero aún así cargaba con mucho dolor, aún así cargaba sobre todo con mucha culpa y con muchos juicios hacia mí. Creo que la elección de mi segundo matrimonio, si bien es cierto,
Tal vez no fue tan inconsciente como la primera, aún así la hice desde una visión muy limitada y una visión de escasez. Yo en ese momento creía que por tener una hija y por estar divorciada mi valor era menos, creía que ningún hombre se iba a fijar en mí, creía que no tenía inclusive derecho a escoger, que yo literalmente me tenía que quedar con la persona que me había vuelto a ver, que había decidido quedarse conmigo, y así fue como vine y me volví a casar. Me vuelvo a casar, no puedo decir que ese matrimonio, digamos, fue tan catastrófico y trágico como el primero, pero lo cierto es que tampoco era lo que finalmente yo quería para el resto de mi vida. Después de un tiempo yo vuelvo a quedar embarazada de mi segunda hija, y cuando mi hija tiene 3 años yo tomo la difícil decisión de divorciarme. Creo que es a la fecha una de las decisiones más duras que me ha tocado vivir, porque ya no era solamente el hecho de enfrentarme a un primer divorcio, sino que era el volver a enfrentarme nuevamente a esta etiqueta que durante tanto tiempo a mí me había hecho tanto daño. Ya no era solamente divorciada, sino que era doblemente divorciada. Entonces, pues en una sociedad que no lo voy a negar, que ve a las mujeres divorciadas y en general las personas divorciadas pues con cierto recelo, para mí en ese momento fue una decisión muy dura de tomar. La tomé luego de haber transitado durante un año muy difícil en mi vida, un año en el que estuve con control psicológico por depresión, por ansiedad, y en el que yo sí o sí tuve que hacer un alto en el camino y tuve que detenerme. No voy a negar que este año fue un año muy duro. De hecho, los años que siguieron también fueron años muy difíciles, sobre todo lo que me tocó vivir a nivel emocional y a nivel mental. Pero hoy en día estoy segura que fue la única manera que mi alma encontró de hacerme parar y de hacerme escuchar. Quizás escuches todo esto y digas en este momento, wow, pero qué tragedia de vida. Sí, yo literalmente era la tragedia andante. Pero en medio de todas esas tragedias que a mí me tocó vivir, después, cuando hice esa reflexión, en ese tiempo que me tocó parar, una de las cosas que destaqué es que lo que siempre me había mantenido en pie desde que estaba muy pequeña había sido la voz de mi intuición, había sido la voz de mi corazón. Por eso te decía al inicio del video que una de las cosas que yo más recuerdo de cuando era niña era la voz de mi intuición. Yo tengo claros recuerdos de cómo mi intuición me hablaba. Siempre, no sé, yo tenía algo dentro de mí que me decía cómo actuar, que me decía cómo levantarme, que me decía cómo escucharme. Y cuando hago esta impas en este momento de mi vida fue cuando me doy cuenta de ese enorme superpoder que yo tenía, que era el poder de la intuición, el poder de reconocer en medio de las tormentas que me estaba tocando vivir una guía y una fuerza que me podían permitir levantarme. Pero ahora no era un levantarme para poder después volverme a caer, sino que ahora esta voz me estaba hablando de que había una forma diferente de vivir, de que había una forma diferente de entender las cosas que me estaba sucediendo. Este año, creo que fue en el año 2016, una cosa así que me pasó todo esto, que me volví a separar y demás, fue un año crítico, digamos, para todo lo que yo después he tenido que vivir durante el resto de los años. Fue crítico porque yo decidí de una vez por todas nunca más ser víctima de la vida. Yo decidí que iba a comenzar a ser fiel a mi llamado, a mi corazón. Decidí que nunca más iba a negar la voz de mi intuición y que iba a dedicar todo el resto de mis vidas a amarme profundamente, a conocerme cada día más y a poder quitar de mí todas esas sombras, todas esas etiquetas que yo durante tanto tiempo me compré acerca de lo que yo era, pero que en realidad no tenían nada que ver con lo que realmente yo era, que era esa voz interior. Así que después de toda esta historia que te acabo de contar, es que puedo decirte con total certeza desde mi propia experiencia que así como yo tengo ese superpoder y es el superpoder que me mantiene hoy viviendo la vida que vivo, vos también tenés ese superpoder. Quizás no te ha tocado vivir tantas cosas como a mí, o quizás te ha tocado vivir cosas más duras aún que a mí, pero estoy segura que a pesar de todas las tribulaciones que tu vida ha tenido, podés descubrir que en medio de todo eso, lo único que te ha permitido levantarte y seguir ha sido tu sabiduría interior, ha sido esa conexión siempre existente con una fuerza superior, llamémosle Dios, llamémosle universo, no lo sé. Así que bueno, a partir de mi propia experiencia te puedo decir que tienes un superpoder, y es del superpoder que vamos a hablar a continuación y el que te voy a enseñar cómo conectar de forma más sencilla, pero sobre todo para poder comenzar a vivir una nueva realidad.
Lo que voy a compartirte acerca de la intuición son ideas, así que por favor te pido que las cuestiones, que las pruebes, y si deseas hacerlas parte de tus sistemas de creencias es porque son ideas que te van a ayudar y que te van a facilitar la vida. Estas ideas yo las he creado, estos conceptos los he creado justamente porque me han ayudado a mí a salir adelante, a tener una vida muchísimo más ligera, más plena, pero no quiere decir que tengan que ser 100% aplicables para tu vida. Esto me gusta siempre aclararlo antes de iniciar, porque ya vivimos en un mundo demasiado cargado de creencias y mi última intención con lo que te voy a hablar es que tengas que llenarte de más creencias y menos de estos temas, todo lo contrario. Entonces escucha, cuestiona y adopta para ti todo aquello que finalmente resuenes y que puedas probar que funciona para tu vida. Lo otro también que quiero dejar muy claro es que quizás estés escuchando mi historia y digas, ok, sí, Abby tuvo una vida tal vez no tan fácil, pero es que ella siempre fue muy intuitiva. O sea, ella desde muy pequeña sintió la voz de su intuición. Ella sí tiene intuición, ella sí la escucha fácilmente, ella tiene ese don. Bueno, en realidad no ha sido tan así. Esto que yo te hablo de que tengo mucho movimiento a nivel interior y que escucho mucho la voz de mi intuición, vos también lo tenés. La única diferencia es que ya yo tengo ciertos años, digamos que prestando mi atención y observando también cómo desde antes esa voz estuve presente a pesar de que yo no la había escuchado. Es más, hablo del tema de la intuición porque es el tema que más tengo que trabajar, es el tema que más necesito estarme recordando. Tengo una mente muy poderosa y una mente que ama la racionalidad. No por casualidad yo estudié ingeniería y es porque me gustan las cosas lógicas, me gustan las ideas racionales, de manera que hablar para mí de este tema de la intuición ha sido también una enorme práctica y un enorme ejercicio de autoconocimiento y también de poder abrir mi mente más allá de lo que era conocido. Por temas que me tocó vivir, sobre todo, digamos, por el tema, creo ahora, de la relación con mi papá, a mí me tocó desarrollar mucho mi energía masculina, así que tengo una energía masculina muy fuerte, que no niego que ha sido de gran bendición en mi vida, pero que hizo que yo me alejara mucho durante mucho tiempo de la conexión con mi voz interior y de mi energía femenina. Así que también, si en este momento estás pensando, pues que para ti es muy difícil hablar de este tema de la intuición y conectar contigo, quiero pues demostrarte a través de estas prácticas sencillas y conceptos sencillos con los que te voy a hablar que en realidad también vos tenés una voz interior que está deseosa de poder ser escuchada. Pero bueno, ya mucho bla bla bla, mucha historia, muchas cosas. Vamos a comenzar ahora sí a hablar de la intuición y para eso quiero que hagamos un pequeño ejercicio para que comencemos experimentando la intuición antes de comenzar a hablar de ella. Es un ejercicio muy sencillo, no necesitas cambiar de posición, no necesitas hacer nada extraordinario. Simplemente ahí en el lugar en el que estás voy a pedirte que confíes en mí y que me permitas regalarme unos minutitos con los ojos cerrados. Así que vas a cerrar los ojos lentamente. Si estás sentada o recostada, vas a colocarte en una posición que te resulte cómoda, en la cual tu cuerpo se sienta cómodo, se sienta en paz. En esta posición, con los ojitos cerrados, vas a comenzar a respirar profundamente, inhalando y exhalando, siendo consciente de tu respiración. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Muy bien. Y conforme tu cuerpo y tu mente comienza a aquietarse, quiero pedirte que te permitas escuchar en primera instancia tu cuerpo. Y sin entender el por qué, vas a concentrarte en algún área de tu cuerpo que se sienta incómodo, que no esté a gusto. A lo mejor hay algo que te ha estado molestando, estás enferma. O quizás no, pero hay algún área de tu cuerpo que llama tu atención. Quiero que te concentres ahí y que le preguntes a tu cuerpo, ¿qué te está queriendo decir con esta sensación? Esta sensación que no vamos a catalogar como buena o mala. ¿Qué te está enseñando? ¿De qué te está hablando? Muy bien. Ahora quiero que lleves las manos al área de tu corazón. Y te permitas, por un instante, viajar dentro tuyo. ¿Cómo se ve ese lugar? Quizás es un hermoso paisaje,
una playa, una montaña. ¿Qué detalles tiene ese escenario? El escenario de tu hogar interior. Y vas a reconocer en ese escenario una paz, una quietud, una aceptación, gratitud y alegría que nada externo te la puede dar. Simplemente siéntela. Estás en presencia de tu voz interior, de esa mujer sabia que vive dentro de ti. Estás en presencia de la voz de tu intuición. Para cerrar, vamos a hacer uso de otra de las facultades de la intuición y es percibir el mundo invisible. Todas las almas tienen un ángel de la guarda asignado. El ángel de la guarda es un ser de luz, de orden superior, que ha sido asignado a tu alma, a la mía, al alma de todas, para acompañarnos por los diferentes pases que tiene esa alma, por las diferentes vidas. El ángel es personal y es una parte de Dios que te acompaña, que te cuida, que te guía, que te sostiene. Pide a tu ángel de la guarda que se coloque sobre tus espaldas. Y con esa misma intuición con la que escuchaste y viste tu hogar interior, vas a percibir la estancia de tu ángel ahí. Pídele que te abrace con sus alas, que te cubra, que te recargue de amor, de esperanza, de gratitud. Muy bien. Gracias, 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 gracias. Toma una última inhalación, vuelve al aquí y a la ahora. Y cuando cuente 3, despacito, muy despacio, vas a ir abriendo los ojos. 1, 2, 3. Muy bien. Lo hiciste excelente. Y déjame decirte que este simple ejercicio que nos tardó unos pocos minutos es parte de los ejercicios que día a día puedes hacer para poder conectar con la voz de la intuición. Ahora, ¿qué es la intuición? Hemos hablado muchísimo de ella, de cómo se ha manifestado en la vida, pero ¿qué es la intuición? Para mí, la intuición es la forma de comunicación que encuentra nuestra alma, nuestro ser superior, para comunicarse con nosotros. Es, además, esa parte nuestra que está siempre en constante comunicación con la divinidad, con la inteligencia superior, con el universo, con la chispa divina. La intuición es el mecanismo que utiliza nuestra parte espiritual para guiarnos en el tránsito que tenemos durante esta vida. Comúnmente se cree que nosotros somos simplemente seres humanos y que lo único que existe es lo físico, porque es lo que las leyes físicas nos han dicho. Pero incluso hoy en día la ciencia, la física cuántica, se han encargado de demostrar que nosotros somos muchísimo más que el cuerpo que vemos aquí. De hecho, que a mí me gusta más pensar que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, en lugar de ser seres humanos con un alma. Todos somos seres espirituales trascendiendo diferentes aprendizajes, diferentes lecciones, diferentes crecimientos en este plano. Y la manera en la que tiene nuestro ser superior de comunicarse con nuestra parte más humana, que es nuestra mente y el cuerpo, es a través de la intuición.
Imagina entonces que la intuición es la voz de Dios también, que está siempre guiándote y apoyándote dentro de tu vida, dentro de tu propia evolución. Y digo que es también la voz de Dios porque como seres espirituales nunca estamos desconectados de la fuente. Aún cuando nosotros no sepamos que existe la intuición, aún cuando no creamos en Dios, aún cuando no tengamos ningún contacto con el mundo espiritual, nuestra conexión con la divinidad, con la chispa divina, siempre se mantiene ahí. Y la forma en la que Dios, nuestro ser superior, nuestra alma, se comunica con nosotros, nos dando guía y apoyo, es entonces a través de la intuición. Ahora bien, ¿cómo es que se transmite la intuición? ¿Cómo recibimos las señales de la intuición? Bueno, esto funciona similar a la transmisión de la electricidad. Para que la electricidad llegue a todas nuestras casas se necesita de un cableado, y ese cableado es el que hace posible que cada vez que yo enciendo un interruptor, ese interruptor permita que el bombillo se encienda. Si bien es cierto, yo no observo la electricidad como tal, así como no observo a lo mejor a Dios o al mundo invisible como tal, yo no niego la existencia de la electricidad y por lo tanto tampoco niego la existencia de Dios. En nuestra vida, la forma en que esa intuición se recibe es a través del cuerpo y es a través de los pensamientos. Nuestro cuerpo y pensamientos van a ser el cableado a través del cual la intuición es transmitida a este plano. Pero así como en la electricidad nosotros no pensamos que el cableado de la electricidad, en este plano también no podríamos decir que nuestra mente y nuestro cuerpo son la intuición o son lo único que a nosotros nos define. ¿Qué pasa cuando un cable está sucio? ¿Qué pasa cuando un cable comienza a tener, no sé, abolladuras en algún área? ¿O qué pasa cuando un cable se rompe? Pues la transmisión de la energía no logra llegar de manera adecuada. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando sentimos que la voz de la intuición es muy difícil de escuchar para nosotros, cuando creemos que no tenemos voz interior, cuando nos cuesta mucho conectar con esa sabiduría superior, es porque nuestro cable se ha ensuciado. Yo no creo que el cable en algún momento se pueda cortar, como te decía ahora, creo que estamos siempre conectados a esa voz superior, pero lo cierto es que nuestra mente, sobre todo a través de las creencias que vamos adquiriendo y también de la desconexión con nuestro cuerpo, comienzan a crear una capa de interferencias que impide o no permite que nosotros realmente escuchemos la intuición. Yo te decía ahora, bueno, todo este tema de mi historia de vida y todo lo que había pasado, y que yo, ahora que lo analizo, siempre tuve una voz intuitiva muy fuerte. Lo que pasa es que yo no tenía el sistema de creencias adecuado para poder interpretar lo que mi intuición me decía. De manera que, aunque mi intuición estaba diciéndome y hablándome, no tomes esta decisión, no te cases con esta persona, no hagas esto, no hagas el otro, no estudies esta carrera, yo no tenía la capacidad de poder recibir el mensaje claramente. ¿Y qué era? Que mi cable estaba obstruido. Mi cable, mi mente, estaba lleno de limitaciones, estaba lleno de creencias que me decían que eso que yo estaba escuchando eran ideas, eran cosas que no tenían sentido, y que lo único que era válido para poder tomar decisiones era lo que el mundo exterior me decía, o inclusive lo que mi mente analizaba y consideraba finalmente que era lo mejor para mí. Así entonces es como se transmite la voz de la intuición. De manera que cuando estamos desconectadas de nuestra intuición, entonces es número 1, porque nuestra mente se llenó de limitaciones, está contaminada. Número 2, porque estamos muy desconectados del cuerpo físico, pensando que el cuerpo literalmente se manda solo y que nosotros no tenemos, digamos, como poder sobre él, o que el cuerpo no tiene nada, digamos, de qué hablarnos acerca de nosotros mismos. Y número 3 también, porque hemos comenzado a escuchar y a percibir más las voces del exterior que las de nosotros, de manera que ya no vemos nuestra propia luz, sino que nos acostumbramos a ver más la luz del exterior. Yo creo que una de las grandes mentiras que como sociedad nos hemos contado ha sido el victimismo, y digo que es una mentira porque finalmente cuando nos creemos víctimas, creemos que de esa manera vamos a solucionar lo que estamos viviendo, o inclusive vamos a recibir del exterior el apoyo que necesitamos para salir adelante. Sin embargo, el victimismo, una de las cosas que tiene intrínseco es que hace que nos desconectemos cada vez más de la verdadera solución, que somos nosotras mismas. Todo lo que está ocurriendo en nuestra realidad es una co-creación. Y digo co-creación porque efectivamente creo que hay un cierto porcentaje de situaciones que nosotros no podemos controlar y que forman parte ya de este juego que nos está tocando vivir. Pero lo cierto es que nosotros de alguna manera sí podemos elegir cómo vivir el juego, y sí podemos elegir muchas de las cosas que están ocurriendo también dentro del juego. Así que cuando yo me considero como una víctima de las circunstancias, no solamente estoy dejando de lado la posibilidad de trabajar
trabajar en la solución, sino que estoy desconectándome de mi propia luz, estoy desconectándome de la voz, de la intuición. Una persona que tiene una voz intuitiva fuerte, que le habla claro, que la guía, que la instruye acerca de cómo salir adelante, jamás de la vida, jamás se va a poner en un rol de víctima en el cual le entregue su poder al exterior. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de escuchar la voz de la intuición? Porque te he hablado mucho acerca de ella, pero bueno, sí, muy lindo, muy poético todo lo que yo te he contado, pero finalmente, ¿por qué es bueno escuchar la voz de la intuición? Suelo enmarcar los beneficios de escuchar la voz de la intuición en 3 grandes grupos, y el primero de ellos nos habla de poder vivir desde el protagonismo y no desde el victimismo, y yo creo que ya solamente eso cambia completamente la forma de vivir. Y cuando hablo de protagonismo, no solamente hablo de esa posibilidad de co-creación que tenemos de la realidad, porque efectivamente, a pesar de la incertidumbre y del misterio que implica vivir, sí considero que nosotros tenemos la posibilidad de influir en lo que externamente vemos, pero hablo aún más de la posibilidad que tenemos de reinterpretar todo lo que nos ocurre. Quizás nosotros no podamos controlar nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es más, quizá no, que tengo la certeza de que muy poco es lo que nosotros podemos controlar de lo que está ocurriendo, pero sobre lo que sí tenemos control y sobre lo que sí tenemos dominio es sobre la manera en la que reaccionamos frente a eso. Y cuando nos abrimos a escuchar a nuestra sabia interior, a nuestra intuición, a ver las circunstancias que se nos presentan desde una visión superior, estamos en capacidad de ir más allá de los meros actos, estamos en capacidad de ir más allá de lo que las emociones, de lo que la mente nos está diciendo, y poder comenzar a leer en medio de toda esta información que el exterior nos presenta cuál es el aprendizaje mayor por el que estamos pasando eso, qué es lo que podemos extraer de este evento, inclusive cuáles son esas cualidades que me invita a esta situación a poder desarrollar en mí para de ahora en adelante comenzar a desempeñarme de mejor manera. Que quizá con todo lo que te conté de mi vida, creo que dejé entrever mucho que finalmente lo que cambió la manera en la que yo me venía desempeñando y desenvolviendo no fueron en sí los actos que yo externamente hice, sino el tener dentro de mí una voz interior que me habló de forma muy clara, que me habló inclusive de decisiones muy claras que yo necesitaba tomar, y sobre todo que me dio la posibilidad de comenzar a reinterpretar todo lo que me había ocurrido. En este momento yo podría ser una de las tantas mujeres o personas en el mundo que se creen víctimas de las circunstancias. Podría estar sufriendo en este momento. Yo tengo muchas cosas en este momento que me pasaron antes y que inclusive con las que sigo lidiando hoy en día, para las cuales podría justificar, digamos, si fuera el caso, el sufrimiento y el verme como víctima. Pero cuando yo me voy a mi interior, cuando yo me voy a escuchar mi corazón lo único que me dice es: Abby, está bien, esto estuvo mal, esto no estuvo bien, esto se sintió feo, pero esto hace que vos seas la persona que sos hoy en día. Gracias a esto vos desarrollaste estos talentos, desarrollaste estas habilidades, gracias a que lograste sobreponerte a esto, a que tuviste que vivir estas cosas, hoy en día tenés la vida que tenés y puedes entender las cosas como las entendés. No porque yo crea que sea necesario el sufrimiento para crecer, pero una vez que nos ha tocado atravesar episodios complejos y atribulantes, nosotros estamos también ante la posibilidad de crecer como personas, de mostrarnos inclusive de una forma más auténtica ante el mundo. A veces estas situaciones complejas lo que buscan es quebrar ese montón de etiquetas, ese montón de máscaras que nosotros nos hemos puesto para enfrentar la vida, y nos hacen finalmente tener que salir a la luz siendo nosotras, siendo las protagonistas. Otro de los grandes beneficios es que creo que la intuición llega a convertirse como una ventaja competitiva a nivel laboral, a nivel de crianza con nuestros hijos, a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel del rol inclusive que jugamos en nuestras propias familias. El mundo invisible que nos rodea, que nos apoya, que nos sostiene, nos da a entender también que no estamos solos enfrentando todo lo que nos está ocurriendo. Y cuando yo escucho mi interior, además de que me conecto con Dios, me estoy conectando con este mundo invisible de oportunidades que me da la posibilidad de poder enfrentar las situaciones y las cosas que estoy viviendo de mejor manera, con un entendimiento diferente. Recuerdo hace algunos años cuando trabajaba en una oficina como ingeniera, y cada vez que íbamos a una reunión, sobre todo cuando eran como reuniones un poco sensibles por los temas que se iban a tratar, a mí me gustaba como sacar unos minutitos antes de entrar a las reuniones para poder visualizar todo el espacio en el que íbamos a estar rodeado de ángeles. Y también me gustaba preguntarme a mí misma como qué era lo que yo necesitaba aportar a este espacio para que este espacio fluyera mejor, o cuáles energías o cuáles ángeles tenían que llegar para lo que íbamos a ver ahí. Y siempre me llegaba algo, a veces era paz, amor, tranquilidad, o inclusive a veces yo sentía
que había que prestar atención a cierto tema, a cierta persona, ¿verdad? Y esto durante muchos años me dio la posibilidad de enfrentarme de mejor manera a los eventos y a las situaciones que se presentaban, no solamente en las reuniones, sino en general en el ambiente laboral, gracias a que yo tenía una intuición muchísimo más desarrollada y podía ver más allá de lo que todo el mundo veía. También a veces pues me daba la posibilidad de poder pedir apoyo espiritual para trabajar con ciertas personas que yo sabía que a veces me costaba trabajar, o con las que habían temas que a lo mejor eran sensibles con el resto de mis compañeros, y todo esto gracias a la intuición. La intuición también, dentro de lo que es esta ventaja competitiva, nos permite poder acceder a un mundo de infinita creatividad. El mundo que nos rodea y el universo es un mundo de abundancia, muy contrario a lo que quizás pues nos han hecho pensar, de que el mundo se está acabando, de que todo está mal, de que hay escasez. En realidad la naturaleza misma no es así. Basta con salir a ver el cielo, basta con ver un árbol, una planta, para darse cuenta que la naturaleza no escatima en la cantidad de hojas, no escatima en la cantidad de sol que nos llega, no escatima en la cantidad de agua, no escatima en la cantidad de gotas de lluvia que caen, no escatima. La naturaleza es abundante, y así como la naturaleza es abundante, el universo en general es abundante. Entonces, cuando nos enfrentamos al hecho de tener que ser más creativas en nuestros trabajos, a la hora de resolver conflictos con nuestros hijos, con nuestra pareja, wow, o sea, la intuición se puede convertir en una ventaja que nos da la posibilidad de ir a una fuente de infinita creatividad, de infinitas posibilidades, a recoger nuevas ideas acerca de cómo enfrentar eso que estamos viviendo. Yo, durante estos años que tengo de crear contenido en Alma Intuitiva, te puedo decir que el 100% de mis programas y de todo lo que yo hago ha estado basado en lo que yo escucho de mi corazón y en los mensajes que percibo y recibo del mundo invisible. Por supuesto que he trabajado mucho mi mente, por supuesto que mi mente es ese ordenador poderoso puesto a disposición para recibir esta información, pero te aseguro que nada de lo que yo comparto, ni nada de lo que yo soy, sería si no fuera gracias a mi conexión profunda con mi voz interior y con el mundo invisible. Así que viéndolo como ventaja competitiva, pues la intuición te da la posibilidad de ser infinitamente creativa, y esto aplica para todo tipo de personas. O sea, aquí no es que solo aplica para mí, que siempre he sido muy creativa. No, aún es más, creo que más cuando decimos que no somos intuitivas o que no somos creativas, si nos damos el espacio y la posibilidad de poder conectar con este mundo invisible, vamos aún más a poder demostrarnos que efectivamente sí podemos ser muy creativas, sí podemos tener infinidad de ideas, y todo gracias a que nos dimos la posibilidad de poder viajar a ese mundo interior. La intuición nos abre nuevas oportunidades, la intuición nos da la claridad para poder actuar en diferentes situaciones. Para mí hoy en día el tema con mis hijas, una de las formas en las que yo mejor lidio con lo que implica ser mamá de una adolescente, de una niña, de una bebé, ha sido el escuchar mi corazón. Yo sé de forma muy asertiva cuando tengo que poner límites, sé de forma muy asertiva cuando no puedo sola, sé de forma muy asertiva cuando ocupo pedir apoyo, cuando tengo que llevarles al doctor, cuando soy yo la que tiene que trabajar algo a nivel energético. Y esto ha sido gracias a este escucharme, y logro notar muy bien la diferencia, porque sobre todo con mi hija mayor, que tiene 15 años, en su momento digamos que yo no tenía todavía tan desarrollado este músculo de la intuición, y con ella, sobre todo los primeros años, a veces me sentía muy atribulada, confundida, no sabía qué decisiones tomar. Había como esta confusión entre lo que el mundo me decía que estaba bien, lo que los expertos dicen, lo que mi familia era normal, lo que yo sentía, ¿verdad? Pero esto ha ido quedando como cada vez más de lado, desde el momento en que yo decidí comenzar a escucharme. Es que todas las respuestas están dentro mío, inclusive cuando esas respuestas me llevan a pedir apoyo en otras personas, porque cuando yo hablo de que todas las respuestas están dentro mío, no quiere decir que yo tenga que saberlo todo y que tengo que ponerlo todo, pero sí que sé inclusive de manera muy clara hacia dónde tengo que dirigirme cuando hay temas que no sé cómo trabajar, cuando a lo mejor hay un especialista que necesito buscar en algún tema, que de no haber sido porque bajé las revoluciones de la mente y me fui a escuchar mi corazón, a lo mejor no hubiera ni siquiera tenido claridad para poder reconocer que tenía que abrirme a eso. Para mí, hoy en día, y esto quiero que ojalá te quede grabado el enunciado que voy a decir a continuación, porque estoy segura que a los años te vas a acordar de mí. Creo y estoy segura que la intuición es la inteligencia del futuro. Venimos de una era de mucho desarrollo de la mente, porque era el desarrollo de la energía masculina, que eso estuvo perfecto, digamos, para todo el crecimiento que como humanidad hemos tenido. Sin embargo, ya de unos años para acá, venimos buscando el equilibrio como especie, pero también a nivel del universo se viene buscando el equilibrio, y ese equilibrio se da fortaleciendo la energía femenina. Y el centro de poder de la energía femenina, ¿adivinen cuál es?
¡tarán!, la intuición. Así que estoy segura que la intuición es la inteligencia del futuro. Hace unos días, de hecho, estaba escuchando un curso con Vishen Lakhiani. Vishen es el creador, fundador de una de las plataformas, o por qué no la plataforma más grande en este momento de crecimiento personal, que se llama Mindvalley, perdón, no sé si la habrás escuchado. Y Vishen decía que él, después de haber tenido la posibilidad de conocer la vida de grandes genios a lo largo de la historia, y más específicamente de la vida de Steve Jobs, que es considerado una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, él había llegado a la conclusión de que en los próximos años la intuición iba a ser una de esas materias que sí o sí se iban a comenzar a impartir en universidades, en escuelas y en colegios, justamente porque nos estábamos empezando a dar cuenta que lo que había hecho a esas personas ser lo que fueron, ser genios, había sido justamente el poder conectar con la voz de su intuición. De hecho, que específicamente Steve Jobs habla muchísimo, y esto lo pueden buscar leyendo sus biografías y buscando más información de él. Él habla muchísimo de cómo él llegó a ser lo que era y a tener las ideas que tuvo gracias a viajar a su mundo interior, gracias a abrirse a la posibilidad de un mundo invisible que le daba las ideas, que le decía qué hacer, que le decía cómo actuar. Entonces, ustedes en este momento tienen la posibilidad en sus manos de comenzar desde ya a fortalecer esta gran cualidad que ya hoy es necesaria, pero que estoy segura que a futuro será aún más necesaria. Acuérdense de mí, la intuición va a ser la inteligencia del futuro. Y bueno, finalmente, para cerrar con este tema de los beneficios, el último de los grandes beneficios que he logrado experimentar ha sido el poder conectar con estados de bienestar, con estados de alegría. Cuando yo viajo a mi silencio interior, tengo la posibilidad de dirigirme a lugares en donde yo puedo estar en paz, en donde yo puedo estar en plenitud, independientemente de lo que está ocurriendo en el exterior. Este último punto, este último beneficio tiene mucho que ver con el primero del protagonismo, porque este ser protagonista de mi vida, en este momento a lo mejor para ti se vea como poder viajar al futuro, a una de tus millones de versiones, en donde estés viviendo una realidad completamente diferente a la que estás viendo hoy. Sé que estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Sé que no solamente se trata de visualizar y ay, sí, me voy a ir a una playa, a un lugar paradisíaco y ya, y solo visualizo. No, o sea, estoy consciente de que el cambio de la realidad implica muchas otras cosas, pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de viajar a estas futuras versiones nuestras que están viviendo realidades de expansión, nos estamos abriendo a la magia del universo. Es que estamos siendo alquimistas de nuestra realidad, de nuestra propia vida. Estamos teniendo la posibilidad de viajar al futuro, a traer energía e información que nos permita en el momento presente poder trascender de manera más fluida lo que nos está tocando vivir. ¿Por qué enseño yo todo esto? Enseño todo esto porque primero porque esta fue la información que me salvó la vida, como ya te lo he repetido durante este ratito que tengo de estarte hablando, pero además porque estoy convencida que todos los seres humanos estamos acá para recordarnos que tenemos una brújula interna que nos puede guiar a tener grandes experiencias. Yo no creo que vos estés acá para sufrir. Sé que quizás estás viviendo situaciones complejas, sé que quizá viviste situaciones adversas en el pasado, pero yo no creo que esa sea la misión de tu alma. No creo que esa sea la razón por la que tu alma encarnó en este momento. Pienso, por el contrario, y desde lo que he podido estudiar y entender a nivel intuitivo, que para las almas es un premio venir aquí. Para las almas es una alegría poder venir y experimentar todo el sinfín de emociones. De hecho, que las emociones son como juegos de pólvora para el alma. Y cuando hablo de emociones, no hablo solamente de la alegría. Hablo de la melancolía, hablo de la tristeza, hablo del miedo, hablo de la ira. O sea, para el alma es un juego de pólvora, son luces artificiales, poder experimentar todo el sinfín de emociones, pero desde la libertad. Tu alma está aquí porque decidió venir aquí para premiarse a sí misma, experimentar, y parte de esa experiencia, sí, quizás sea dolor, quizás sea ira, quizás sean cosas que de momento no te agraden, pero no por eso tenemos que perder la perspectiva. O sea, no estás acá para sufrir, no estás acá para que pases siempre incomodidades, estás acá para encontrarte con vos misma, con tu brújula interna, con tu alma, para que empeces a amarte y aceptarte con todo lo que implica estar acá, con tu pasado, con tu presente, con las decisiones que has tomado, asertivas o no tan asertivas. Creo que el conocer
acerca de la intuición puede cambiar la manera en la que los seres humanos están enfrentando la vida y principalmente por eso es que enseño esto, porque de forma muy transparente te puedo decir que yo soy este mensaje que comparto, mi vida es el reflejo de este mensaje que yo comparto y si bien es cierto no vengo a evangelizar ni mucho menos con mi mensaje, estoy segura de que a través de mi propio testimonio y a través de estas herramientas muchas personas pueden verse reflejadas y también comenzar a cambiar su vida. Ahora, algunos mitos acerca de la intuición. A veces pensamos que la intuición es única a las mujeres, ¿verdad? Tenemos esa idea de que, ay, sí, las mujeres tenemos nuestro sexto sentido, pero no es tan así. O sea, si bien es cierto, las mujeres sí estamos llamadas a desarrollar muchísima nuestra intuición, justamente porque es el centro de poder de la energía femenina. No podríamos decir que la intuición es exclusiva de las mujeres, ¿ok? Todas las almas tenemos intuición, tanto las de las mujeres como las de los hombres, ¿verdad? Pero por supuesto que hay una necesidad importante de que seamos las mujeres las que en este momento estemos despertando más, justamente por esto que te decía ahora, del enorme despertar que está teniendo la energía femenina. Acá tal vez únicamente aclarar que el hecho de que la energía femenina, la intuición estén despertando en este momento, no quiere decir que la mente va a dejar de ser importante, no quiere decir que tenemos que olvidarnos de todos los avances que hemos tenido y ya no vamos a ir nunca más al médico y ya no vamos a necesitar estructuras y ya nos vamos a alejar y vamos a hacer nos vamos a comportar, no sé, como otra vez como nuestros primates, o que vamos a tener que regresar a épocas en las que no vamos a necesitar de la tecnología. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todo este enorme desarrollo que tuvimos a nivel mental vamos a comenzar a someterlo a lo que el corazón y a lo que la intuición tiene. Todas nuestras habilidades a nivel de ciencia, de tecnología, de finanzas, de economía, de todo lo que la mente nos da la posibilidad de entender, vamos a entregárselo a aquello que nuestra intuición nos está diciendo. Entonces, mito número 1 derivado de la intuición: no solo las mujeres tenemos intuición, todas las almas tenemos intuición. Luego, hay otro gran mito también, y es que a veces creemos que para poder tener una intuición muy desarrollada tenemos que ser como personas especiales, ¿verdad? Obviamente en el sentido estricto de la palabra todos somos especiales, pero a este especial que me refiero es como esta idea de que hay personas que tienen más capacidad de otras para conectar con su intuición. Eso realmente no es cierto. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros comenzamos a escucharnos y a poner en práctica lo que nuestra intuición nos dice, desarrollamos esta habilidad. La intuición es una habilidad. Yo te decía ahora que considero que es la inteligencia del futuro. Bueno, todas las inteligencias hay que desarrollarlas. Beethoven no llegó a ser Beethoven simplemente porque nació con esa habilidad, ¿no? Beethoven llegó a ser Beethoven porque puso en práctica sus dones, porque los perfeccionó. Él llegó a tocar y a componer todo lo que hizo gracias a que practicó muchísimo. Entonces, obviamente, cuando nosotros ponemos en práctica la intuición, sí, efectivamente vamos a tener a lo mejor una capacidad intuitiva mayor que otras personas, pero esto no es porque seamos especiales, entre comillas, sino porque hemos desarrollado mejor esa cualidad, pero todos estamos en igual capacidad de desarrollar nuestra intuición. Otro gran mito también es que para poder conectar con nuestra intuición tenemos que pasar meditando. Esto es completamente falso. Por supuesto que el entrar en estados de silencio ayuda muchísimo a conectar con la voz de nuestro interior, sobre todo cuando no tenemos experiencia en esto, pero digamos que no es estrictamente necesario. Para mí, el gran beneficio que nos regala la meditación, hablando estrictamente del tema de la intuición, es que nos da la posibilidad de poder entrenar nuestra mente para estar en estado de paz y de quietud. La mente viene acostumbrada a estar muy revolucionada, la mente viene acostumbrada a tener siempre que estar procesando, pensando, siempre caos, malestar, sufrimiento, drama, ¿verdad? Entonces, cuando solamente venimos acostumbrados a esto, el comenzar a meditar, el comenzar a estar en silencio, el comenzar a tener estos espacios como de receso a nivel de nuestra mente, por supuesto que nos ayuda a poder entrar muy fácilmente a conectar con la intuición, pero digamos que no es algo que estrictamente tenga que ir relacionado. Incluso cuando ya uno tiene bastante práctica, cuando este músculo se ha ido desarrollando en el día a día, por supuesto que uno hace uso de la intuición. Yo no necesito estar meditando cada 5 minutos para preguntarle a mi intuición qué hacer. No, es que desde mi propio movimiento diario estoy en capacidad de viajar a mi mundo interior, preguntar algo, escuchar y ejecutar la respuesta que la intuición me está dando, ¿ok? Entonces este es otro de los mitos también que me gustaría derribar. Luego hay otro también que nos dice que para poder ser intuitivas tenemos que dejar de lado el ego. Eso es prácticamente imposible y es como la idea esta de, ahora que hablaba de la meditación, de que meditar es igual a callar la mente. O sea, la mente nunca se calla. Bueno, el ego tampoco nunca se calla y el ego nunca muere. ¿Por qué? Porque el ego forma parte de nuestra experiencia en este plano. Inclusive hoy en día soy fiel defensora del ego. No creo que el ego sea del todo malo.
Simplemente pues creo que el ego, así como la mente, también hay que encauzarlas basado en lo que nuestro corazón nos dice. Pero un ego bien encauzado nos puede ayudar a conseguir muchas cosas de bienestar en la vida. Vamos a ver, ¿por qué yo estoy grabando esto aquí? ¿Por qué yo estoy dándome el derecho de enseñarle a alguien más acerca de estos temas? Y en el fondo, en parte, es por ego. O sea, ¿quién más egoico que alguien que cree que le enseña a los demás? Bueno, tarán, aquí, digamos, les estoy mostrando a una mujer que tiene un gran ego también. Pero es un ego que, bien encauzado, me puede dar la posibilidad de darme a conocer, de dar a conocer mi mensaje, de poder ayudarle a otras personas. Entonces no es necesario dejar el ego de lado, no es necesario matar el ego, no es necesario dejar de ser humanos. Otro mito, ser intuitivas. Cuando somos intuitivas nunca nos vamos a equivocar. Esto no es cierto. O sea, acuérdense ahora que les hablaba del beneficio de la intuición de convertirnos en protagonistas de la vida. Bueno, el protagonismo me habla de la reinterpretación de todo lo que me está ocurriendo. Realmente nunca hay equivocaciones cuando nos abrimos a ver el universo de forma perfecta y desde una total aceptación. Entonces, cuando yo estoy receptiva a los mensajes que mi intuición me dice, estoy también ante la posibilidad de tomar a veces decisiones que quizás no son las mejores. A mí me ha pasado muchas veces que yo consulto con mi corazón y la respuesta es este camino, es este camino, es este camino. Y yo vengo, lo tomo y en medio del camino digo, me equivoqué. Creo que no fue lo mejor, quizás tenga que retroceder o quizás voy a avanzar un poco y cambio de dirección. Bueno, esto es parte de lo que ocurre también cuando escuchamos nuestra intuición. La diferencia está en que aun cuando quizás ese camino no fue el mejor, cuando lo hicimos desde la intuición, estamos en capacidad de ampliar el panorama, de elevarnos por encima de ese evento y decir, ok, sí, este camino a lo mejor es incómodo, a lo mejor no me está gustando, a lo mejor me está doliendo, a lo mejor me está generando mucha incomodidad, pero si mi alma me trajo por aquí, bueno, por algo es. Algo tenía yo que aprender de esto, algo puedo sacar de aquí. Y a lo mejor ahorita no veo las cosas tan claras, pero muy probablemente a futuro también mi intuición me va a permitir ver cómo este camino que se me dijo iba a estar perfectamente organizado con todo lo que yo tenía que venir a vivir en este plan. Entonces, estos son algunos mitos acerca de la intuición también que me pareció importante derribar, hablando pues de esta nueva inteligencia a lo que nos estamos abriendo. Ahora, ya para ir cerrando, siempre me gusta cerrar todos los cursos, los talleres y todo lo que hablo pues con herramientas prácticas, ¿verdad? Que nos faciliten desenvolvernos en el día a día, porque yo no creo que este conocimiento sea importante simplemente porque sí, sino que creo que la espiritualidad, como te lo hablaba ahora, viene siendo esta sombrilla que permea todos los ámbitos de la vida, y en este caso más específicamente de la escucha de la intuición, que es el tema que yo te traigo acá, de ese superpoder que vos tenés. Creo que ese superpoder te puede ayudar a poder lidiar de mejor manera con las cosas que estás enfrentando en todos los ámbitos de la vida. Entonces siempre me gusta cerrar con herramientas que justamente te ayuden en el diario vivir. Y la primera de estas herramientas para poder conectar de forma más sencilla con la voz de tu intuición es que busques tu práctica de meditación personal, que busques tu forma de meditar. Ahora que hablábamos de los mitos, yo te decía que si bien es cierto, no tenemos que pasar todo el día meditando, sí creo que sobre todo al inicio, para poder entrenar nuestra mente, estar en estos estados de paz y de quietud y de silencio, y para poder percibir y ir como calibrando la voz de nuestra intuición, sí necesitamos comenzar a tener prácticas de meditación. Pero no me gusta hablar de una única práctica de meditación o de un único estilo, porque creo que esto va a depender mucho del momento de la vida que nosotros estemos viviendo y también del llamado que tengamos en algún momento. Hoy en día, cuando hablamos de meditación, creo que siempre nos viene a la mente como esta imagen, ¿verdad? Esta figura de esta mujer haciendo el mudra, sentada en esta forma, con la columna completamente recta. Y lo cierto es que sí, esta es una forma de meditar, pero es una forma de meditar muy de oriente, pero hay muchas otras formas de meditar. De hecho, que a nuestros ancestros en los países de América, la forma de meditar que se les daba mejor no era de esta forma, sino era más a través del movimiento, sobre todo en el caso de las mujeres. Históricamente las mujeres, sobre todo en América, hemos meditado y entrado en estos estados de mayor conciencia a través de la escucha de nuestro cuerpo, a través del movimiento, del baile, a través del canto, a través de los quehaceres naturales, digamos, que la vida trae para las mujeres. Entonces, por eso es que no hablo de una única forma de meditar. Entonces, yo creo que la primera tarea acá, si quieres comenzar a desarrollar tu músculo intuitivo, es buscar tu forma de meditar, pregúntate cómo puedo estar más consciente de mí misma, cómo podría yo dedicar en todo esto que tengo en mi día a día un espacio para poder estar en mi silencio interior. A mí, ahora que
me ha tocado volver a atravesar el tema de la maternidad con una bebé. Este fue uno de los temas que me tocó replantearme mucho porque si bien ya yo tenía otras hijas, mis hijas ya estaban más grandes, entonces digamos que estos últimos años pues fueron muy tranquilos en ese aspecto porque mis hijas desde muy pequeñas yo las acostumbré como a que mamá medita, yo tengo mi espacio, ellas también son muy tranquilas porque en general en mi casa siempre hay como mucho silencio, entonces para mí era muy sencillo meditar, o sea, yo tenía una prácticamente, valga la redundancia, diaria de meditación en la que yo me sentaba en mi cama, tranquila, en mi espacio que ya yo tenía destinado para esto, o iba al parque, o iba, no sé, al patio, al jardín que tengo yo, y me ponía a meditar ahí 20 minutos, una hora. Pero llegó mi hija, la bebé, y ¡tacán! Estos espacios se fueron. Mi hija duerme muy poco, es súper inquieta, se anda moviendo por todo lado, es muy demandante de mí, como todo bebé, ¿verdad? Entonces, bueno, mi manera de meditar tuvo que cambiar. Y este último año, digamos que la manera en que más he logrado meditar ha sido en los momentos en los que yo le doy de mamar a ella, o en los momentos que me encuentro cocinando, sea para ella o sea para mí, inclusive con los quehaceres que realizo en mi casa, con la limpieza y los quehaceres, no sé, naturales que yo realizo en mi diario vivir, he encontrado momentos para poder conectar con mi intuición. No es que no estoy meditando, simplemente la manera de meditar en mi caso se modificó por este momento particular que yo estaba viviendo. Hace muchos años, cuando trabajaba en un lugar en el que me tocaba desplazarme al trabajo, me gustaba mucho aprovechar el espacio en que yo viajaba al trabajo para meditar, sea que porque iba en transporte público, incluso cuando manejaba. Obviamente no cerraba los ojos cuando manejaba, pero digamos que sí me gustaba como poner mi música especial para poder conectar conmigo, o a veces simplemente iba en silencio observando todo lo que estaba ocurriendo y ya solamente eso es meditar. Hay muchas formas de meditar, entonces indaguen acerca de cuál le funciona más. Pueden comenzar con la atención plena, con el mindfulness, que es uno de los movimientos, digamos, más fuertes que hay ahora, hablando de meditación. El mindfulness es esto, es conciencia plena, es ver el momento presente. Entonces no ocupamos tener ojos cerrados, no ocupamos poner velas, no ocupamos poner incienso, todo este montón de cosas, ¿verdad? Que de las que a veces nos llenamos, no, pues sí, está bien, yo puedo poner una vejita, puedo poner incienso, mis cristales, todo bien, pero digamos que no son estrictamente necesarios para realizar mi práctica de meditación. Puedo hacerlo viendo, estando consciente de lo que hay en mi entorno. Esto es el mindfulness. Podemos también escuchar meditaciones guiadas. Bueno, yo les voy a dejar una, pero de igual manera yo en la plataforma de SoundCloud y también en el Spotify de Alma Intuitiva tengo otras meditaciones, pueden escucharlas, pero si no también en YouTube y en todas las aplicaciones se encuentran. Ahora hay montones de meditaciones guiadas, entonces también pueden abrirse a meditar de esta forma. Pueden meditar siendo ustedes su propia guía, en silencio interior. No siempre tienen que meditar con otra persona que los esté guiando. De hecho, la idea es que en algún momento mediten solitas, ¿verdad? Para que puedan como reforzar aún más esta voz de la intuición. Mediten a través de la música también. O sea, recordemos que la música nos da la enorme posibilidad también de entrar en conexión con ciertas frecuencias vibratorias que facilitan aún más el entrar en estos estados de mayor conciencia y de conexión con el mundo invisible. Así que también digamos que escuchar ciertas músicas también pueden ser de beneficio dentro de su práctica, pero principalmente aquí lo que quiero destacar con respecto al tema de la meditación es busquen su propia forma de meditar, ¿ok? La segunda de las herramientas es hacer del crecimiento personal una labor diaria. Yo creo que cuando nos comprometemos con nuestro crecimiento personal estamos en posibilidad de poder fortalecer esa conexión con nuestro mundo interior. Entonces todo lo que ustedes puedan aprender para amarse más les va a facilitar la recepción de información, porque eso les ayuda a limpiar la mente, eso les ayuda a limpiar inclusive toda esa información a nivel de energía que hay en su entorno, que a veces se convierte en barreras para no recibir estos mensajes de nuestro ser superior. La mente es el filtro por el que nosotros entendemos absolutamente todo, y aquí digamos que la mente y la intuición son como el dúo dinámico, o sea, y nunca se van a poder separar. Yo no puedo hablar de intuición si no hablo de mente. Entonces, cuando les recomiendo hacer del crecimiento personal una labor diaria, estoy hablando de trabajar la mente, estoy hablando de limpiar el filtro por medio del cual ustedes van a interpretar lo que van a recibir a nivel intuitivo. Si hay una pregunta que a mí me hacen muchísimo cuando hablo de intuición, es cómo puedo distinguir la intuición de la mente. Bueno, para mí la mejor manera que yo he encontrado de poder distinguirla es reconocer detrás de la voz de mi intuición la paz. Todo lo que viene de la intuición a mí me da paz. Por más que sea una decisión que sea difícil, por más que sea un camino, como les decía ahora, que resulte incómodo para mí, en el fondo eso me genera paz. Entonces esa es como la distinción para mí de que eso se trata de la intuición.
Pero justamente estas dudas acerca de qué es la intuición, qué es la mente, no sé si es la mente, si es el ego lo que me está hablando, realmente es mi corazón, justamente surgen porque tenemos una mente muy contaminada y la mente es el filtro con el que yo interpreto absolutamente todo. Entonces, si yo soy un filtro que está teñido de color amarillo, yo no puedo pretender que el agua que pase por ese filtro no se tiña de amarillo. Bueno, así es como funciona también la recepción de la información del mundo espiritual. Definitivamente esta información se va a ver teñida por mis sistemas de creencias, por mis ideas. Entonces, en el tanto yo trabaje más en mi mente, así también voy a abrirme a poder recibir mensajes que sean de mejor beneficio para mí. El trabajo con la mente es un trabajo de todos los días tenemos que aprender algo nuevo, todos los días tenemos que darle información nueva a la mente. ¿Por qué? Porque venimos programados con sistemas de creencias de mucha limitación, de mucha escasez, de sufrimiento, de victimismo, de todo esto que ya les he hablado. Esa es como la norma. Entonces, por eso es que la mente es importante trabajarlas todos los días cuando se trata de querer conectar con nuestra intuición. Recuérdenlo, en el dúo dinámico es la mente e intuición, nunca vamos a poder separarlos. Y en el tanto más trabajemos la mente, mejor vamos a poder también trabajar con la intuición. Otra también de las recomendaciones que te doy es vivir en conciencia plena, y esta está muy asociada a la primera, que era el tema de la meditación, solo que aquí quiero como recalcar más específicamente la importancia de vivir observando todo lo que nos está ocurriendo, porque finalmente todo lo que te pasa habla de ti y tu crecimiento. Si abres tus ojos intuitivos y tu inteligencia intuitiva, vas a poder ver crecimiento en todo lo que te rodea, desde el encuentro que tuviste con una persona en el supermercado hasta la pareja que está durmiendo al lado tuyo, los hijos que te está tocando educar, el trabajo en el que estás. Todo absolutamente está hablando de ti, está hablando de tu propio crecimiento, y cuando te abres a poder recibir esta información, cualquier encuentro, cualquier circunstancia te va a dar la oportunidad de poder conocerte más, de poder crecer. También en este tema de la conciencia plena quiero destacar la importancia que juega el cuerpo y las sensaciones corporales. Digamos que es todo un gran tema de lo que implica la intuición, porque el cuerpo tiene sabiduría intuitiva, pero quiero por lo menos dejarte aquí con esa pincelada, ¿verdad? A lo mejor puedas investigar más acerca del tema, porque lo cierto es que hay mucha información que el filtro de la mente no percibe o no lee, pero que el cuerpo sí percibe. Entonces también mantente muy atenta a cómo se siente tu cuerpo frente a ciertos alimentos, frente a ciertas personas, frente a ciertas circunstancias, porque ahí también hay información intuitiva. Nosotros no solamente percibimos intuitivamente con la mente, sino con todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es una mega antena de información que, si sabemos escucharla bien, nos va a dar muchísimo para poder saber cuál es el mejor camino a tomar frente a prácticamente todas las situaciones de la vida. Luego, otra también de las recomendaciones, y en el caso de las mujeres todavía muchísimo más importante, es contactar con tu energía femenina. Como les decía, el centro de poder de la energía femenina es la intuición, que si queríamos ubicarlo físicamente se localiza en el útero. Si bien es cierto, el centro energético de la intuición es el tercer ojo, en el caso de las mujeres, nosotras activamos la intuición y la expandimos también a través de nuestro útero. Entonces también busquen su propia manera de conectar con la energía femenina, pero digamos que a nivel general a la energía femenina le va muy bien todo lo que tenga que ver con placer. Cada vez que nosotras estamos sintiendo placer y gozo, ahí estamos conectando con la energía femenina. Mucho contacto con la naturaleza, permítanse ser sostenidas, permítanse ser apoyadas, disfruten de cualidades femeninas como la maternidad, la pasión, la ternura, el amor. El baile y el movimiento consciente también nos ayudan mucho a poder entrar en contacto con este centro de poder de la energía femenina, que es la intuición, y por supuesto el confiar y fluir. A mí me parece muy contradictorio que en los tiempos en los que vivimos, a las mujeres en su mayoría les cuesta mucho confiar y fluir. Yo, que lo escucho, digamos, a través de mi comunidad, y inclusive las mujeres que veo alrededor, siempre la mayor queja o el tema que más tienen que trabajar es que me cuesta confiar, es que me cuesta fluir. Y esto me parece contradictorio, porque es que justamente la energía femenina es confianza y es fluidez. Entonces, si este es un tema que te cuesta, es porque quizás hay que meterle un poquitito más de trabajo a la energía femenina. Cada vez que conectamos con energía femenina, esto es igual también a trabajar con intuición. La quinta herramienta también que te puede fortalecer aún más la comunicación con el mundo invisible y tu mundo interior es poder vibrar en frecuencias energéticas altas. Recuerden que todo es vibración, todo, desde los objetos materiales, tus emociones, tus pensamientos, todo es vibración. Si quieren pueden buscar más información acerca de este tema. De hecho, que hay una escala de conciencia
que fue creada por el doctor David Hawkins, en el que podemos inclusive catalogar los diferentes estados de ánimo con una escala a nivel de energía y observar cómo es que nos ubicamos en diferentes frecuencias vibratorias dependiendo de lo que pensemos, de lo que sintamos y de lo que estamos viviendo. Entonces, la intuición se percibe mejor en rangos superiores de esta escala de conciencia, es decir, en estados vibratorios muchísimo más elevados. Cuando nos acercamos a vibraciones como el amor, como la fe, como la esperanza, como la quietud, como la paz, también nos acercamos al mundo invisible de la alta frecuencia, al mundo de los ángeles, al mundo del amor, al mundo de estas energías poderosas, al mundo de grandes maestros como Jesús y de Buda. Algunas prácticas, digamos, que recomiendo cuando se trata de acceder a frecuencias energéticas más altas son, en primera instancia, el placer. El placer, el darnos la posibilidad de disfrutar de la vida, nos conecta con frecuencias altas. Aplicar también una inversión de pensamiento a todo lo que nos ocurre. La inversión de pensamiento es poder ver en lo que nos está ocurriendo una posibilidad para crecer. Esto nos permite salirnos de la baja frecuencia del victimismo y el drama y nos lleva directo a frecuencias vibratorias también muchísimo más altas. La música es otro gran aliado. Existe música por frecuencias. Yo digamos que la que más recomiendo es la música a 963 Hz. Lo pueden buscar así en YouTube o en Spotify, música a 963 Hz. Es música ya, digamos que codificada específicamente con esta vibración. La música es un gran aliado para limpiar espacios a nivel energético y para ayudarnos a nosotros mismos a poder elevar nuestra frecuencia. No es como que tienen que sentarse a escuchar este tipo de música, o sea, pueden dejar el teléfono, la computadora, hay el reproductor de sonido simplemente reproduciéndose, y esto ya nos está ayudando también, digamos, a ir entrando en otros estados vibratorios. Pero bueno, si vamos a meditar todavía con muchísima más razón, esta música nos puede ser de ayuda. Por favor, evitemos todo lo que son ambientes de energía baja, como cuáles, como el chisme, como la queja, como el drama, como la escasez, el victimismo. Creo que necesitamos comenzar a ser muy restrictivas en la energía que dejamos entrar a nosotras, y acá el poder poner límites asertivos con el entorno que nos rodeamos puede convertirse en una herramienta no solamente de amor propio, sino en una herramienta también que te facilite el poder conectar con tu mundo interior y por supuesto vivir en estado de gratitud diario. O sea, todos los días podemos agradecer por una infinidad de cosas. La gratitud también es uno de los estados más elevados de la conciencia, así que dense también la posibilidad en medio de lo que les esté tocando vivir de agradecer. Y a mí me gusta, no sé, como siempre hablar de llevar la gratitud a otro nivel, porque digamos que estamos muy acostumbrados a, ay sí, agradezco por mi salud, agradezco por mis hijos, agradezco por la vida, y sí, digamos, eso está bien, hay que agradecerlo, pero es que la gratitud cala más profundo y me permite todavía profundizar más en mi energía elevada cuando lo llevo a cosas más simples, aún cuando lo llevo a cosas más pequeñas, y de verdad sentir ese agradecimiento. A mí, por ejemplo, en las mañanas me gusta mucho cuando amanece quedarme como unos 5 o 10 minutitos en la cama y sentir, no sé, la cobija, sentir la colcha sobre la que estoy acostada, la almohada, y decir, puchis, o sea, gracias por esto, gracias por esta cobija, qué rico se siente, qué rico se percibe en mi piel esta tela, qué rico se siente el sol que está entrando por la ventana de mi cuarto, qué lindo abrir los ojos, qué lindo cómo se sienten mis pies que se pueden mover, qué lindo, qué gracias también por tener hambre, por ejemplo, en las mañanas. Entonces aprendan también a llevar la gratitud a este otro nivel. Esta es una, digamos que gran herramienta para poder alcanzar frecuencias muchísimo más altas. Y finalmente, la última de las herramientas que te quería compartir era fortalece el músculo de la intuición. Creo que ya he hablado, digamos, un poco de esto alrededor de todo este espacio que hemos tenido, pero aquí quiero recalcarlo porque la intuición es una habilidad que se desarrolla. Todos nacemos con intuición, todos tenemos con intuición, pero no todos, es más, nadie nace con la intuición desarrollada. En realidad, todos necesitamos desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Escuchándonos, dándonos espacios para estar con nosotros mismos, pero principalmente también llevando eso que escuchamos a la realidad. Actuemos, pongámosle movimiento, permitamos que la mente actúe basado en la intuición. Intuir no solamente se trata de pasar imaginándome cosas, percibiendo cosas, sino decir, ok, sí, voy a hacer esto. Por ejemplo, no sé, toda esta presentación que hice, la preparación del material, sí, fue intuitiva, pero yo tuve que ponerle acción a esto. Estoy actuando, estoy confiando. Esas son como esas pequeñas cosas, esas pequeñas diferencias que pueden ir generando que el músculo de la intuición se fortalezca. Confíen ante el diario vivir. Yo sé que a veces la mente tiende a revolucionarse, tiende a llevarnos a estados de disconformidad, de inquietud, pero insistan ustedes en confiar, insistan ustedes en tener paz, insistan ustedes en decir, esto va a pasar, yo sé que esto va a pasar, las cosas van a estar mejor. Cada vez que confiamos que estamos en paz, estamos fortaleciendo el músculo de la intuición.
Eso sería, chicas, lo que pues quería compartirles en este espacio en el que pues sentí importante hablarles acerca de ese gran don y ese superpoder que todas ustedes tienen. Ha sido para mí un honor poder estar acá. Como te decía al inicio, esto en primera instancia lo hago por mí. Yo necesito hacer esto porque necesito recordármelo, pero también porque soy una soñadora y la verdad es que en eso soñadora que soy sueño un mundo en el que las personas cada vez son más felices. Yo creo que para eso la intuición puede ser un gran aliado y definitivamente el nuevo lenguaje que como humanidad necesitamos hablar es el lenguaje del corazón, y acá pues la intuición es justamente ese lenguaje del corazón. Espero que hayan disfrutado de toda esta información, que la puedan llevar a la práctica, y si esto pues les es de utilidad, también deseo que lo puedan compartir con muchas otras personas. Si esta información ha llegado a ti, es para que a partir de ti pueda también expandirse a otras almas y a otros espacios. Te agradezco muchísimo toda la atención, te envío un abrazo enorme desde mi alma a tu alma. Hasta luego.